Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast del Faro de Sofía, un espacio dirigido a aquellos estudiantes de bachillerato que se encuentran hechizados por la sapiencia y, ¿por qué no?, a aquellos estudiantes que no quieren que sus exámenes de filosofía dé tanto miedo como un inquilino en la casa de Drácula. O como diría Tito Livio, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Hoy hablaremos a grandes rasgos sobre el pensamiento de René Descartes. Pero antes, hablaremos un poco sobre su marco social e histórico. Descartes vivió en el contexto de la Guerra de los 30 años, conflicto en el que se decidió la hegemonía europea, pues tras la Paz de Westfalia en 1648, España inició un proceso de irreversible decadencia frente a Francia, que se fue imponiendo como el estado más influyente de Europa. Desde el punto de vista socioeconómico, las consecuencias de la guerra fueron devastadoras. La población se redujo drásticamente y los estados europeos tardaron décadas en salir de la profunda crisis causada por el conflicto. En el plano político se impuso el estado absolutista, que concentra todo el poder en el rey, a quien se considera designado por Dios. La organización social era estamental, es decir, en la cúspide se situaba el rey, después la nobleza y el alto clero, y en el tercer nivel, el estamento popular, o tercer estado. En el terreno religioso, se produjo el enfrentamiento entre la reforma protestante y la contrarreforma católica, destacando la orden de los jesuitas, dedicados a fortalecer la fe católica frente al protestantismo, y el jansenismo, movimiento que se difundió en Francia a través de los escritos de Arnauld y Pascal, activos en la abadía de Port-Royal. En las artes dominaba el barroco, que acentuaba los efectos escenográficos a fin de promover la fe de los fieles y para exaltar el poder de los monarcas de la época. Los dos grandes artistas del barroco son Velázquez y Bernini. La literatura, por su parte, manifiesta una concepción pesimista del hombre, resaltando la fugacidad y la vanidad de la vida, y muestra gran preocupación por la muerte. El marco filosófico de Descartes viene determinado por la filosofía escolástica, que estudió en su juventud con los jesuitas, y por el escepticismo de Montaigne. Descartes rechaza el principio de autoridad escolástico, pero no acepta los argumentos escépticos, que socavan los cimientos de la religión y de la filosofía, y trata de encontrar una certeza indubitable para situarla en la base del conocimiento. Recordemos que este principio fue usado especialmente en filosofía medieval, que obligaba a aceptar una tesis como verdadera si había sido defendida por una autoridad, eliminando cualquier posibilidad de discusión. La filosofía de Descartes coincide en el tiempo con la revolución científica, iniciada por Galileo, quien elabora un nuevo modelo de saber científico basado en la combinación de razón y experimentación. Los racionalistas, encabezados por Descartes, valoran las matemáticas por su aportación a la nueva ciencia y proponen una interpretación mecanicista de la naturaleza. Junto a ello, buscan un método fiable, parecido al de la matemática, que garantice un avance seguro del conocimiento. Las principales líneas del pensamiento de Descartes las vamos a dividir en 4 bloques. El primero de ellos será las reglas del método, el segundo, la duda metódica y el cogito, el tercero, la demostración de la existencia de Dios, y el cuarto, antropología. Tras el hundimiento de la filosofía aristotélico-tomista, el objetivo fundamental de Descartes es encontrar un método que, partiendo de una serie de reglas, garantice el razonamiento correcto y la reconstrucción de todo el saber humano. Las reglas de dicho método son las siguientes. Primera regla, la regla de la evidencia, que exige rechazar cualquier idea que no sea clara, es decir, indudable, y distinta, imposible de confundir con ninguna otra. Para Descartes, existen 2 actos del entendimiento que permiten conocer las cosas sin temor a equivocarse: la intuición y la deducción.
La intuición se refiere a cualquier representación mental que es tan clara y distinta que no puede existir duda alguna acerca de ella. Conocemos por intuición, por ejemplo, que existimos y pensamos, o los primeros principios de la matemática. La deducción, en cambio, es un razonamiento discursivo compuesto por varias partes, que cuando ha sido bien hecha y repasada adecuadamente, nos concede una seguridad igual a la que obtenemos por la intuición. Por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios o una demostración matemática. Segunda regla, la regla del análisis, que consiste en reducir lo complejo a sus componentes más simples, que pueden conocerse intuitivamente. Tercera regla, la regla de la síntesis, por la cual, partiendo de los elementos simples, conocidos por intuición, se construyen argumentos o deducciones más complejas. Cuarta y última regla, la regla de la enumeración, en cuya aplicación se revisan todos los pasos dados para comprobar que no se han cometido errores en el razonamiento. En el bloque de la duda metódica y el cogito, Descartes se nos presenta como el filósofo de la duda, porque entendió que este es el camino para encontrar la verdad. El método que diseñó Descartes para encontrar verdades de la que fiarse consiste en someter a duda todo lo que en nuestra vida cotidiana damos por sentado, hasta encontrar una verdad de la que no se pueda dudar. Descartes comienza analizando las sensaciones que aportan los sentidos. Pues muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Así, cuando un auto o coche va por una carretera y la temperatura ambiental es elevada, es posible vislumbrar lo que se llama espejismo, que no es otra cosa que los sentidos engañándonos, puesto que vemos agua sobre la carretera, pero a medida que el vehículo se acerca a ese lugar, el agua desaparece. Este ejemplo pone de manifiesto que nuestros sentidos no son una fuente fiable. Por eso Descartes prefiere no aceptar como hecho irrefutable que la realidad es como la percibimos. ¿O acaso no han tenido ustedes alguna vez un sueño tan real que no se han percatado de que lo era hasta que se han despertado? ¿Han experimentado la sensación de despertar dentro de un sueño sin saber que lo era? En ese momento vivimos una realidad falsa como si fuera verdadera. ¿O quién les puede asegurar que ahora mismo no están soñando, que están escuchando este podcast? Esta duda metódica que plantea Descartes consiste en cuestionar, como ya habíamos mencionado antes, todos nuestros conocimientos a fin de hallar alguno que sea seguro e indubitable. La duda metódica tiene 4 niveles. El primer nivel sería desconfianza del conocimiento aportado por los sentidos. Como esto nos engañan muchas veces, suscitando ideas oscuras y confusas, podrían engañarnos siempre. El segundo nivel es la confusión entre el sueño y la vigilia, puesto que los sueños no se distinguen a veces de la realidad, de manera que toda la realidad muy bien pudiera ser ilusoria. El tercer nivel es el de la hipótesis del Dios engañador, en el que los razonamientos matemáticos siguen teniendo validez incluso en sueños, pero quizá Dios nos ha creado de tal manera que nos engañemos siempre, incluso en los razonamientos más evidentes. A Descartes se le ocurrió una idea aterradora, que correspondería al cuarto nivel. ¿Qué ocurriría si un ser malvado y superior a mí pudiera controlar mi mente? ¿Podría existir un ser tan perverso que no solo boicoteara todos los artículos que busco en internet, sino que incluso controlase mi propia mente? Si esta hipótesis fuera cierta, tendría al menos 2 consecuencias. La primera, no podría estar seguro de nada, por muy cierto que me pareciese. Y la segunda, no habría manera de saber si este ser existe o no. Esta hipótesis del genio maligno nos plantea que, aun suponiendo que Dios no puede engañarnos porque es bondadoso, podría existir un espíritu malvado que se divirtiese haciéndonos errar cada vez que razonamos. Esta hipótesis fue reformulada por el filósofo de la ciencia estadounidense Hilary Putnam como el famoso experimento mental Cerebros en una cubeta, que dice así:
Abro comillas. Tú no sabes que eres un cerebro metido en una cubeta de formol y conectado al ordenador de un científico malísimo. Todas las imágenes que ves o los sonidos que escuchas lo genera un programa informático creado por este ser perverso. Si fueses un cerebro, no tendrías manera de saberlo, ya que tus percepciones serían exactamente las mismas que las de una persona de carne y hueso. Nada podría mostrarte cuál de las dos situaciones es la real. Cierro comillas. Este experimento mental gustó tanto a las directoras Lana y Lily Wachowski que hicieron la película que revolucionó el género de acción, Matrix. Dudar de todo le llevó a Descartes a encontrar una verdad tan sólida que era imposible dudar de ella y que se ha convertido en una de las frases más famosas de la filosofía. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La idea que quiso transmitir Descartes con su cogito ergo sum es la de que, aunque existiese ese ser perverso que lo engaña, hay algo que es innegable. Mi pensamiento existe. Si no fuera así, ¿cómo iba ese genio maligno a manipularlo? Entonces, si los pensamientos son míos, puedo estar seguro de que yo existo. Puede que esta verdad descubierta por Descartes parezca una certeza boba, pero el filósofo francés no pretendía encontrar un conocimiento nuevo, sino algo de lo que estar absolutamente seguro, con la idea de que, una vez descubierto, pudiera trabajar como hacen los matemáticos, deduciendo unas verdades a partir de otras. No se trata de que nos montemos una paranoia en nuestras cabezas y nos creamos que estamos viviendo en una realidad virtual. La clave de la duda cartesiana está en que seamos conscientes de que somos seres racionales y de que podemos encontrar la verdad por nosotros mismos. Si nuestra razón no ve claramente que algo es verdadero, no lo aceptemos como tal. Aunque nos lo diga la Wikipedia, el libro de texto o el mensaje de WhatsApp que acabamos de recibir de uno de nuestros amigos. Sobre la demostración de la existencia de Dios, Descartes define el yo como una sustancia pensante en la que hay ideas, voluntades y juicios, que son los que pueden conducirnos a error. A su vez, las ideas son de tres clases: las adventicias, las facticias e innatas. Las adventicias son aquellas que se refieren a objetos que parece que existen fuera de mí. Las facticias son aquellas que elabora el propio sujeto o nuestra propia imaginación uniendo ideas adventicias. Y las innatas son aquellas que, no siendo ni adventicias ni facticias, están en mí. De las ideas innatas podemos elegir las únicas que Descartes nos plantea: la del yo pensante, o sea, yo; la de infinito perfecto, es decir, Dios; y la de extensión o dimensión, es decir, los objetos y el mundo. Como se ve, estas tres ideas son exactamente las propias de la metafísica tradicional: Dios, alma y mundo. Ahora bien, entre las ideas innatas encontramos una muy especial, una que ya habíamos mencionado antes, la de un ser infinitamente perfecto, Dios, que no puede haber sido creada por el yo, ya que éste es finito e imperfecto. De manera que esa idea ha tenido que ser puesta en el sujeto por un ser realmente infinito, con lo que queda demostrado que Dios existe. Descartes añade otras dos demostraciones de la existencia de Dios. La primera es una variante del argumento ontológico de San Anselmo, que dice que, dado que el yo tiene en su mente la idea de un ser infinitamente perfecto, ese ser tiene que incluir entre sus perfecciones la de existir necesariamente. La segunda es una variante de la vía tomista de la contingencia, que dice: si el yo se hubiese dado a sí mismo la existencia, se habría dado todo tipo de perfecciones, entre ellas la de existir necesariamente. Pero se sabe finito, imperfecto y contingente. Por tanto, ha tenido que haber sido traído a la existencia por otro ser, que puede ser contingente, como sus padres, por ejemplo, o necesario.
La cadena de seres contingentes no puede ser infinita, pues entonces el yo no existiría actualmente. Pero como sí existe, ha de haber un ser necesario, Dios, que lo ha creado y lo mantiene en la existencia. Dios, como ser infinitamente perfecto, tiene que ser bondadoso y no puede engañarnos. Él garantiza pues que el mundo exterior existe y que la ciencia matemática que se ocupa de él es verdadera, siempre que sus razonamientos se ajusten a las reglas del método. Respecto a la antropología cartesiana, esta es dualista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el hombre hay que distinguir el alma inmortal, caracterizada por el pensamiento, y el cuerpo, que es material y se caracteriza por la extensión. Son totalmente independientes, no se necesitan para existir. El cuerpo es una máquina compleja construida por Dios. La separación entre alma y cuerpo plantea el problema de la comunicación entre las dos sustancias, resuelto por Descartes mediante la glándula pineal, punto de contacto entre ambas y que se encuentra en la base del cerebro humano. Bueno chicos, hemos llegado al final de este episodio. Hasta un próximo podcast. Sean juiciosos, pórtense bien.